Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy tenemos un tema que Dios mío. Literalmente nos dejó a todos boquiabiertos. Como ya leyeron en el título, hoy vamos a hablar sobre la noticia que sacudió al mundo del espectáculo turco el pasado 20 de septiembre de 2025, la impactante noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo escucharon bien. Hande y Kerem, los protagonistas del Love is in the Air, la pareja que nos hizo suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que nos sorprendió tanto? Bueno, como saben, en el mundo del entretenimiento, las sorpresas son el pan de cada día. Pero esta fue de las gordas. Después de meses de especulaciones, de rumores, de fotos y vídeos, llegó el anuncio que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Y prepárense porque vamos a desmenuzar todo, desde cómo se conocieron, su historia de amor en pantalla y fuera de ella, los momentos más icónicos que nos hicieron creer en el Senkalkam real, hasta las pistas sutiles que nos perdimos y que ahora, con el diario del lunes, cobran un significado completamente diferente. Pero antes de meternos de lleno en este torbellino emocional, ya saben lo que toca. Si son nuevos por aquí, o incluso si ya son veteranos, denle al botón de suscribirse. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus series y actores favoritos, y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido nuevo. Así no se perderán ni un solo detalle. Y si ya están suscritos, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Bueno, ahora sí vayamos al meollo del asunto. Para entender bien el impacto de esta noticia, tenemos que retroceder en el tiempo. ¿Recuerdan Love is in the Air? Aquella serie que nos mantuvo pegados a la pantalla, que nos hizo reír, llorar y soñar con encontrar nuestro propio ser Cambolat y Eda YLDZ. La química entre Hande y Kerem era innegable, palpable, electrizante. Desde el primer momento, la conexión entre ellos traspasaba la pantalla. Y claro, el público se enamoró de ellos, de Eda y Serkan, pero también, inevitablemente, de Hande y Kerem. Filmaban escenas románticas, compartían momentos de complicidad en las entrevistas, y las redes sociales explotaban con cada foto o vídeo que publicaban. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato. Las fans, como buenas detectives, analizaban cada mirada, cada gesto, cada comentario. Y poco a poco, la evidencia se fue acumulando. Fotos tomadas en lugares románticos, salidas juntos, mensajes en redes sociales que parecían dirigidos el uno al otro. Era inevitable que la gente empezara a creer en el amor. Y no se equivocaron. A los pocos meses los paparazzi capturaron imágenes de ellos juntos, tomados de la mano, abrazándose, besándose, confirmando lo que todos sospechábamos. El amor de Eda y Serkan había trascendido la ficción y se había convertido en una realidad. La noticia fue recibida con euforia por los fans. Era el sueño hecho realidad. Ver a Hande y Kerem juntos, felices y enamorados, era como un cuento de hadas. Y así, durante meses, vivimos una época dorada. Compartían momentos de su vida personal en sus redes sociales, asistían a eventos juntos, se dedicaban mensajes románticos. Era una pareja perfecta. Nos hacían creer en el amor verdadero, en que las almas gemelas existen, en que los finales felices son posibles. Y nosotros, los fans, éramos felices con ellos. Celebrábamos cada aniversario, cada logro, cada nuevo proyecto juntos. Era una época de alegría y esperanza, una burbuja de felicidad que nos envolvía a todos. Recuerdo vívidamente el furor que causaron sus apariciones en eventos públicos. Alfombras rojas que se iluminaban con su presencia, flashes que los perseguían a cada paso. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se tomaban de la mano, todo era perfecto, todo era digno de una película romántica. Cada gesto era analizado, cada palabra interpretada, cada publicación en redes sociales se convertía en tema de conversación. Era como si viviéramos en una telenovela constante, con Hande y Kerem como protagonistas indiscutibles. Los mensajes que se dedicaban en sus cumpleaños eran particularmente memorables. Eran declaraciones de amor sinceras, llenas de cariño y admiración mutua. Recuerdo un mensaje en particular que Kerem le dedicó a Hande: eres mi sol, mi alegría, mi todo. Gracias por llenar mi vida de colores. Y la respuesta de Hande no se quedaba atrás: mi amor, mi compañero de aventuras, mi alma gemela. Te amo con todo mi ser. Palabras que resonaban en nuestros corazones, alimentando la esperanza de un amor eterno.
La complicidad entre ellos era evidente no solo en las redes sociales, sino también en sus entrevistas. Se complementaban, se entendían, se reían juntos. Era evidente que existía una conexión profunda entre ellos, una conexión que trascendía la pantalla y se extendía a la vida real. Y nosotros, los fans, éramos testigos privilegiados de ese amor, de esa magia que emanaba de ellos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. Y aquí es donde la historia se pone interesante. Empecemos a hablar de las pistas que en ese momento quizás pasamos por alto, pero que ahora, con la perspectiva que da el tiempo, nos revelan un panorama completamente diferente. Primero hablemos de las redes sociales. En los meses previos al anuncio de la ruptura, notamos que las publicaciones conjuntas se volvieron menos frecuentes. Ya no veíamos tantas fotos juntos, ni tantos comentarios románticos. Las dedicatorias en los cumpleaños, por ejemplo, eran menos efusivas que antes. Y aunque en ese momento no le dimos mayor importancia, porque pensamos que simplemente estaban ocupados con sus proyectos individuales, ahora, todo cobra un significado distinto. Ahora, cada ausencia, cada foto en solitario, cada silencio se convierte en una pregunta. ¿Estaban intentando proteger su intimidad? ¿O ya había una distancia emocional entre ellos? Recuerdo que en aquel momento algunos fans comentaban sobre la disminución de las publicaciones conjuntas, pero la mayoría lo atribuíamos a la agenda apretada de ambos. Pensábamos que simplemente estaban más enfocados en sus proyectos individuales, en sus carreras profesionales. Pero con el diario del lunes, la ausencia de fotos, de mensajes, de muestras de afecto, se convierte en una señal de alerta. ¿Estaban evitando alimentar las expectativas? ¿O ya no sentían la necesidad de compartir su vida en las redes sociales? La respuesta, lamentablemente, la conocemos ahora. Luego, las entrevistas. Recuerdo perfectamente una entrevista en la que Ande, preguntada sobre el futuro de la relación, respondió de una manera un poco ambigua. No dio una respuesta clara, ni prometió nada. Se limitó a decir que estaban bien, que se querían mucho, pero no hizo ninguna referencia a planes a largo plazo. En su momento pensamos que simplemente quería mantener su vida privada alejada del foco mediático. Pero ahora, podría haber sido una señal de que las cosas no estaban tan bien como parecían. La evasividad de Ande en aquella entrevista fue notoria. La periodista insistió intentando obtener una respuesta más concreta, pero Ande se mantuvo firme en sus palabras. Estamos bien, somos felices, repetía, sin entrar en detalles. En ese momento pensamos que era una forma de proteger su intimidad, de evitar especulaciones. Pero con el tiempo, esa respuesta ambigua se convirtió en una señal de alerta. ¿Estaba evitando hablar del futuro porque no lo había? ¿O simplemente no quería dar falsas esperanzas? ¿Y Kerem? Kerem también dio algunas señales sutiles. En una entrevista, hablando sobre su papel en Love is in the Air, dijo que la serie le había enseñado mucho sobre el amor y las relaciones. Pero al mismo tiempo hizo hincapié en la importancia de la independencia y de tener tiempo para uno mismo. ¿Era una indirecta? ¿Estaba intentando decirnos algo sin decirlo directamente? La reflexión de Kerem sobre la independencia y el tiempo personal fue, en retrospectiva, una de las pistas más reveladoras. En sus palabras se podía percibir la necesidad de espacio, de tiempo para uno mismo, de libertad. ¿Estaba sintiendo que la relación lo estaba asfixiando? ¿O simplemente necesitaba tiempo para dedicarse a sus propios proyectos y metas? La verdad probablemente residía en una combinación de ambas cosas. Además, y esto es crucial, empezaron a surgir rumores de que Ande y Kerem tenían diferencias irreconciliables en cuanto a sus proyectos profesionales. Se decía que Kerem quería seguir trabajando en Turquía, mientras que Ande aspiraba a una carrera internacional. Se especulaba sobre posibles desacuerdos en cuanto a la gestión de sus carreras, sobre quién tomaba las decisiones, y sobre cómo esto afectaba a la relación. ¿Podrían estos problemas profesionales haber influido en el desenlace final? Los rumores sobre las diferencias profesionales entre Ande y Kerem fueron persistentes. Se hablaba de ambiciones distintas, de visiones diferentes sobre el futuro de sus carreras. Ande, con un talento y una belleza indiscutibles, soñaba con conquistar el mercado internacional. Kerem, por su parte, parecía más apegado a sus raíces, a su país, a su público. ¿Podían estas diferencias ser el principio del fin? La respuesta, lamentablemente, parece ser afirmativa.
Las ambiciones profesionales a menudo pueden ser incompatibles con las relaciones sentimentales. Y finalmente llegamos al fatídico 20 de septiembre de 2025. La noticia explotó en todos los medios de comunicación. El anuncio oficial de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. El shock fue generalizado. Nadie lo esperaba. La tristeza invadió las redes sociales. Los fans devastados no podían creer lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que después de tanto amor, de tanta felicidad, de repente, todo se acabara? Recuerdo ese día como si fuera ayer. Las redes sociales colapsaron. Los hashtags _Hande Kerem Breakup y _Senalcam Forever se convirtieron en trending topic mundial. Los fans expresaban su incredulidad, su tristeza, su decepción. La noticia fue un golpe bajo, una puñalada en el corazón para todos aquellos que habíamos creído en el amor de Eda y Serkan, en el amor de Hande y Kerem. El comunicado oficial fue escueto, vago, pero claro. Hablaban de diferencias irreconciliables, de caminos diferentes, de la decisión de seguir sus vidas por separado. No dieron más detalles. Y eso, por supuesto, alimentó aún más la especulación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Cuál era la verdadera razón de la ruptura? El comunicado oficial fue un compendio de clichés. Diferencias irreconciliables, caminos separados, decisión mutua. Palabras vacías que no revelaban la verdad, que solo alimentaban la curiosidad y el morbo. ¿Qué había sucedido entre ellos? ¿Qué fue lo que los separó? Las preguntas quedaron sin respuesta, el misterio sin resolver. La especulación se desató. Se habló de terceras personas, de infidelidades, de problemas profesionales, de ambiciones encontradas. Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, intentando obtener información, entrevistando a amigos, familiares, conocidos. Pero la verdad, al final, se mantuvo en la intimidad de Hande y Kerem. La verdad, lamentablemente, nadie la tiene con certeza. Lo que sí sabemos es que la noticia fue un golpe duro para todos. La pareja que nos hizo soñar con el amor perfecto se había separado. El cuento de hadas había llegado a su fin. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Ambos siguieron con sus carreras profesionales. Hande se enfocó en proyectos internacionales y Kerem, aunque siguió trabajando en Turquía, también exploró nuevas oportunidades. Intentaron mantener una relación cordial, pero la distancia física y emocional se hizo evidente. La vida continuó, aunque con un sabor amargo. Hande, cumpliendo sus sueños, comenzó a trabajar en proyectos internacionales, demostrando su talento en diferentes mercados. Kerem, por su parte, siguió cosechando éxitos en Turquía, consolidando su carrera como actor. Intentaron mantener una relación de amistad, pero la distancia física y emocional, inevitablemente, marcó la diferencia. Y es que a veces el amor no es suficiente. A veces las diferencias, las ambiciones, los sueños pueden más que los sentimientos. Y aunque duela, hay que aceptarlo. Hande y Kerem nos enseñaron a amar, a soñar, a creer en la magia del amor. Y aunque su historia no tuvo el final que todos esperábamos, su legado sigue vivo en nuestros corazones. Y eso es lo más importante, ¿verdad? A pesar de la tristeza, de la decepción, debemos recordar los buenos momentos, las risas, los sueños compartidos. Debemos recordar que el amor, aunque a veces termine, siempre deja una huella imborrable. Hande y Kerem con su historia nos enseñaron a creer en el amor, a soñar con finales felices, a disfrutar cada momento. Y aunque su separación nos entristezca, debemos recordar que su amor, aunque efímero, fue real. Y que en el fondo el amor siempre deja una huella imborrable. Así que amigos, aquí llegamos al final de este vídeo. Hemos repasado la impactante noticia de Hande y Kerem, desde su encuentro en Love is in the Air, hasta su separación. Hemos analizado las pistas, los rumores y las especulaciones que rodearon este evento. Y espero que este análisis haya sido de su agrado. Pero antes de despedirnos, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Primero, recordamos cómo Hande y Kerem nos enamoraron con su química en pantalla y fuera de ella. Segundo, exploramos las señales sutiles que podrían haber predicho el final de su relación. Tercero, analizamos el impacto de la noticia de la ruptura en los fans y en los medios de comunicación.
Y finalmente reflexionamos sobre la importancia de recordar los buenos momentos y de aprender de las experiencias, incluso de aquellas que terminan con tristeza. Quiero darles las gracias a todos por ver este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su cariño. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hacer este vídeo. Y ahora, como siempre, es su turno. ¿Qué piensan sobre esta noticia? ¿Qué opinan sobre la relación de Andy y Kerem? ¿Creen que fue un final justo? ¿Qué pistas notaron ustedes? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber sus opiniones, sus teorías, todo. No se queden callados. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Andy y Kerem, para que todos podamos debatir y recordar este momento juntos. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.